Agradecemos inmensamente el apoyo invaluable que siempre nos da la alta dirección para con este muy amplio programa para cuidar la salud de nuestra gente. Es por ello que no queremos dejar de pasar esta oportunidad para que el señor Rafael Narciso Vargas tenga el grandísimo honor de darnos la palabra de motivación de esta noche. Sí, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, doctor José Duncan, por acompañarnos esta noche en este compartir de sus conocimientos para nuestro público meta, que bien ha señalado nuestra gerente de gestión humana, que son el personal, algunos invitados especiales y directores centrales y distritales de la cooperativa, toda vez que esos grupos de interés conforman esta gran masa de trabajo que se constituye una organización dinámica, una organización capaz de construir soluciones para todos y cada uno de sus grupos de interés. Trabajar en el día de hoy un tema tan importante como la prevención y autoayuda y ansiedad y depresión es entender los signos de los tiempos. La sociedad dominicana actual se está caracterizando por un alto índice de violencia, un aumento considerable de la depresión y el suicidio provocado por la ansiedad y por el mal manejo de la salud emocional. Por tanto, conocer técnicas de cómo evitar que esa situación de ansiedad y depresión conduzca a una salida que definitivamente pueda afectar su existencia es parte de lo que la Cooperativa Altagracia entiende como educación integral hacia sus asociados y demás grupos de interés. La salud emocional es un componente importante en las 4 dimensiones del ser humano, que son dimensión espiritual, emocional, física y mental. A veces a nosotros se nos ha inculcado el falso paradigma de que asistir en búsqueda de ayuda profesional en momentos que sufrimos de ansiedad y depresión es sinónimo de locura. Es más, aquí hay personas que temen que alguien sepa que está siendo asistido por un profesional de la salud. Entonces, eso es el principal catalizador hacia una situación incontrolable que lleva al ser humano a la inhibición y, por tanto, a no encontrar salida a los problemas que le aquejan. La ansiedad típica de ese deseo a veces que tenemos de alcanzar cosas que el medio ni la posibilidad académica o económica nos impiden obtener, o que nos genera algún tipo de factor externo en nuestro entorno, va llevando poco a poco esa ansiedad. Si no se sabe gestionar o si no se suele acompañar por un profesional de la salud y de la conducta humana, lleva inevitablemente hacia la depresión. Y una depresión sin ningún tipo de acompañamiento también inevitablemente conduce al suicidio. Estos son los elementos que habrán de abordarse con un experto en la materia, un terapeuta familiar, un conocido teólogo de la República Dominicana, un ensayista, un escritor y sobre todo un hombre con una condición humana excepcional, como es el amigo el doctor José Duncan. De manera que tratemos de adquirir de las ideas más importantes, de compartir con un gran experto en la materia y sacar, aplicar los conceptos que a cada uno nos pueda encajar y hacer llevar nuestra salud emocional a un nivel superior y seguir siendo felices, seguir aportando a la familia, a la sociedad. Una sociedad que no tenga una familia nucleada, con personas emocionalmente saludables, es una sociedad que camina inevitablemente hacia la desintegración. Gracias, doctor Duque, por compartir con nosotros este espacio y esperamos sacar el mejor de los provechos. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, señor Narciso. Definitivamente, hablar y tratar de ansiedad, depresión, adicción y todos los trastornos que hemos escuchado mencionar. Es por ello que nos hemos asistido, como bien usted ha reseñado en sus palabras, de un valiosísimo experto a quien Dios le ha dado la gracia, dones y talentos a través de la ciencia para servir a la humanidad. Es médico de profesión con un máster en psiquiatría, graduado en la Universidad de Madrid y con especialidad en administración de servicios de la salud. Terapeuta familiar, salubrista y autor dominicano de más de 25 libros. Ha sido presidente de entidades y grupos que ha conformado. Pastor, rector, director y otros títulos, pero lo que más le enorgullece es hacerse llamar hijo de Dios. Así es que con este pequeño brief
de su amplia trayectoria y hoja de vida, damos paso a nuestro orador invitado de la noche, el doctor José Dunker. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a la cooperativa por esta invitación y les felicito por el tema porque es algo que nos toca a la mayoría, aunque no siempre nos damos cuenta. Ahí estamos, ¿verdad? Depresión, pánico y adicción. Correcto. Perfectamente. Miren, me pidieron ansiedad y depresión y le estoy dando de ñapa adicción, porque son tres condiciones típicas que manejamos en los trastornos mentales. Cuando decimos pánico, es lo mismo que ansiedad. O sea, el psiquiatra se inventó la palabra pánico en los últimos años para sustituir el antiguo ataque de ansiedad. Entonces vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de pánico o ansiedad y vamos a hablar de adicción. Y quiero hacerlo de manera que ustedes tengan herramientas de prevención y que ustedes también puedan ejercer algunas acciones de autoayuda. O sea, ¿qué yo hacer con mi depresión, mi ansiedad o mi adicción? Sugiero que son tres trastornos mentales típicos. Por eso añadí la adicción, porque depresión, pánico y adicción son tres trastornos muy representativos de los trastornos psiquiátricos en general. Definamos lo que es una depresión, en primer lugar, y comienzo diciendo que depresión es una tristeza que uno no sabe de dónde viene. Que se pone triste y no sabe por qué ha perdido el ánimo. Eso se llama depresión. Cuando usted está triste porque te dejó la novia, perdiste el trabajo o tuviste un evento que te deprimió, eso no es depresión, eso es tristeza. Nosotros llamamos depresión a una tristeza que uno no sabe de dónde viene. Y se acompaña de una falta de apetito, se pierde el apetito. También hay trastorno del sueño, típicamente no se duerme bien, aunque algunas veces se duerme en exceso, pero lo más típico es la falta de sueño. También falta de concentración. Y uno de los síntomas más peligrosos son las ideas de muerte. Al deprimido es el individuo que típicamente se le ocurre quitarse la vida, porque la depresión se acompaña de un pesimismo, una visión negativa de la vida, como que no tiene sentido nada, y entonces ahí viene la idea de muerte como parte del cuadro depresivo. Y todo esto sucede bajo una atmósfera de culpa. O sea, el deprimido maneja culpa. Es la enfermedad de la culpa. Ahí les resumo lo que queremos decir con depresión. Definamos entonces ansiedad o pánico, y para el psiquiatra, ansiedad es un miedo que uno no sabe de dónde viene. O sea, lo que uno siente con la ansiedad son las mismas manifestaciones del miedo, con la diferencia de que uno no sabe de dónde viene. Hoy le voy a tratar de explicar de dónde viene la depresión y la ansiedad, pero la definición es que uno siente algo y no sabe de dónde viene. Entonces, la persona de repente, bruscamente, siente palpitación, el corazón le palpita sin ninguna explicación, o puede
hacer una sudoración, o se pone frío, temblor, sofocación, no puede respirar. Por eso la persona con ansiedad suelen pensar que tienen un problema del corazón, dolor de tórax para complicar más el cuadro y que uno más piense que es el corazón, sofocación, palpitaciones, dolor de tórax. La persona supone que está enferma del corazón. Hay náuseas, hay mareos, escalofríos y todo eso ocurre bajo una sensación de miedo. Pero es un miedo que no sabemos de dónde viene. Y el tercer cuadro es la adicción, que le estoy comentando esto como si fuera de ñapa. Miren, adicción es una rutina aprendida. Es algo que uno hace, que uno aprendió a hacerlo. Típicamente es la ingesta de una sustancia, de una droga, pero recientemente el término se ha ampliado y ya hay adicciones conductuales. Ustedes van a ver que uno puede ser adicto al juego, a la comida, al sexo. Hay adicciones conductuales. En todos los casos se trata de una rutina aprendida y que no se puede parar. O sea, el adicto pierde el control de sí mismo, no puede parar a pesar del daño que le produce esa rutina. Es una situación muy dolorosa cuando uno se encuentra con un adicto, porque es una persona consciente de que esa práctica le hace daño, pero literalmente no puede parar. O sea, funciona en automático. El cerebro no le da permiso para parar esa conducta. Ahora, expliquemos de dónde viene todo eso. ¿De dónde viene la depresión? ¿De dónde viene el ataque de pánico, la ansiedad? ¿Y de dónde viene la adicción? Yo quiero darles una propuesta simple para explicarles de dónde vienen los trastornos mentales. Y yo tengo 3 palabras ahí: vulnerabilidad, errores de la crianza y estresores. Rápidamente les explico. Vulnerabilidad significa que uno nace con una predisposición. Son genes. Se nace con eso, pero esa vulnerabilidad no basta para desarrollar la enfermedad. Tiene que haber en la casa errores de la crianza que cometen los padres y uno tiene que pasar en la vida por estresores que actúan como factores desencadenantes. Así se originan todos los problemas mentales. Es una propuesta, resultado de muchas investigaciones que he hecho en los últimos años y que me permite resumirle de dónde viene el trastorno mental. Vulnerabilidad, que no es que se hereda la enfermedad, pero se hereda la predisposición. Y si a eso se suman errores de la crianza, y si a esos errores de la crianza se le suman los estresores, entonces se desarrolla la enfermedad. O sea, aquí le explico claramente que se nace con una predisposición o vulnerabilidad, pero esto no es suficiente para desarrollar el trastorno, sino que se requieren los otros 2 factores: errores de la crianza más estresores. Bueno, autoricé a la moderadora, a Rosa. Ella tiene una copia de este archivo de PowerPoint y la autoricé a que se lo entregara a todo el que quisiera tener nota de esto. O sea que no tienen que ir tomando nota necesariamente, porque pueden adquirir este PowerPoint. Bueno, el primer punto es vulnerabilidad. Se nace con eso, pero eso solo no define la enfermedad, sino que tienen que sumarse los otros 2 factores: errores de la crianza y estresores. Hablemos entonces de los errores de la crianza. Esto es un punto muy importante.
para cada uno revisarse a sí mismo y también para saber cómo criar a nuestros hijos, porque ahí está el elemento preventivo detrás de esta presentación. Yo quiero sugerir 3 errores fundamentales de la crianza. 3 errores fundamentales de la crianza. Número 1, meter miedo. Y fíjense que pongo la letra A y voy a llamar a este error meter miedo. Esos son padres que suponen que tener los hijos asustados, que obedecen por miedo, que eso le va a dar los mejores hijos. No, meter miedo, especialmente cuando se basa en el maltrato físico, produce daño medible en el cerebro. O sea, los niños que se crían bajo maltrato físico sufren daño emocional y hasta cerebral. Y son marcados, su cerebro queda marcado de por vida. Y ustedes van a ver que más adelante a esa persona le vamos a llamar personas tipo A. Personas tipo A que se criaron bajo una atmósfera de maltrato físico. Padres metiendo miedo. La misma experiencia hemos observado cuando los hijos a una edad muy temprana, en los primeros meses de la vida, se tienen que separar de mamá. La separación de mamá es un equivalente de miedo. El niño nace y la madre es su punto de apego a esta vida. Por eso cuando un niño pequeño tiene miedo, se agarra de su madre, se esconde bajo su madre. Entonces, cuando pierde a la madre, su cerebro queda marcado con el signo del miedo, que es la característica de esta persona que estoy definiendo como tipo A. Y finalmente, consentir hace daño, porque si estoy diciendo que meter miedo hace daño, hay que aclarar que consentir también hace daño, que hay que corregir. Lo que no podemos es corregir con maltrato físico. Pero los hijos deben ser corregidos cuando se pasan de los parámetros que se establecen en la casa. Bueno, es el primer error de la crianza, que es meter miedo. Más adelante le voy a decir que en lugar de meter miedo, los padres tienen que ser amigos de sus hijos. Amigos de sus hijos. En segundo lugar, el segundo error de la crianza es poner los hijos a pasar vergüenza. Eso sucede cuando los hijos ruedan de casa en casa. Hay hombres que preñan mujeres y las sueltan en banda. Y luego esa mujer con ese hijo pequeño se lo entrega a su mamá o se lo devuelve al papá o se va con una tía. Y este niño es como un paquete de mano en mano, pasando vergüenza, sin un sentido de amor, de que yo pertenezco a una familia. Bueno, ya sabemos que eso marca el cerebro negativamente. Si ustedes recuerdan la prensa de los meses pasados, de este muchachito de 19 años que mató los 19 en una escuela, si ustedes revisan su vida como lo describió la prensa, fue un muchachito así que robó de casa en casa. Y la primera persona que agredió fue a su abuela. Es un mal síntoma. O sea, un nieto que agrede a su abuela está revelando que se crió en un ambiente de descuido general en la familia. Esos hijos que ruedan de casa en casa son marcados negativamente. Meto ahí también la competencia desventajosa. Desde que uno tiene un hijo preferido, hay otro que tiene celos
y los dos quedan marcados negativamente. Los dos quedan marcados negativamente. Tener un hijo preferido hace daño a todo el sistema familiar. Si uno tiene 2 o 3 hijos, tiene que asegurarse de darle la misma cercanía a cada hijo, porque de lo contrario, uno está haciéndole daño a todos los hijos y a toda la casa. Y finalmente, esto de pasar vergüenza, que forma una persona que vamos a llamar más adelante tipo B. Otra forma es la sobreprotección. Si en lugar de descuidarlos, los cuidamos demasiado, también les hacemos daño. Estos son madres y padres que los hijos van creciendo y no le permiten aprender a hacer las cosas por sí mismos. Sobreprotección. Que los hijos no aprenden a comer con sus manos, a dormir en su cama, a hacer las cosas por sí mismos. La sobreprotección hace tanto daño como la negligencia en la crianza de los hijos. Ese es el segundo error. Y el resultado es una persona que vamos a llamar tipo B. Y finalmente, el tercer error es criar con culpa. Padres que echan la culpa, que culpabilizan, que hacen sentir culpables a los hijos, que crían a los hijos con exigencias excesivas, que crían como si la casa fuera una academia militar. Padres que no saben aplaudir, celebrar, reír. Todo es regla, regla, regla. Entonces los hijos desarrollan un carácter perfeccionista, que se exigen más de la cuenta y que no saben disfrutar de los placeres legítimos de la vida. Así se va a formar la persona que vamos a llamar tipo C. Otra experiencia de la crianza que va en este mismo camino, y algunos de ustedes tienen que haber tenido esa experiencia, es cuando a uno le toca, siendo niño o adolescente, hacer el rol de papá o mamá de sus hermanos. Que no debe ser, porque los niños deben ser niños para jugar. Cuando le ponemos a hacer el rol de cuidador de los hermanos, admitimos que muchas veces los padres no tienen otra alternativa. Pero a los hijos no es lo que ellos merecen, hacer el rol de papá o de mamá de sus hermanos. Y eso va a formar un carácter así perfeccionista, como los hijos que se crían en una academia militar. Hay padres que cometen el tremendo error de que los hijos pequeños cometen una falta y castigan al grande. Castigan al grande por haber permitido la falta del chiquito. Pero ¿cómo va a ser, señor? Es un estilo de crianza que se ha generalizado, pero es perjudicial. Eso crea culpa sobre los hijos y les marca en este sentido negativo. De esa manera, vamos a tener 3 tipos de personas. Quiero hacer esta primera sugerencia de 3 tipos de personas y quiero sugerir que el tipo A es una persona que vive a la defensiva, una persona que vive a la defensiva, una persona que maneja desconfianza. Es una persona difícil porque siempre está como esperando el golpe, la amenaza. Recuerden que esta persona se crió en un ambiente de maltrato físico, entonces el cerebro aprendió a vivir a la defensiva. Son gente, como dicen algunos, de mecha corta, que explotan fácilmente de ira. Esa es la persona tipo A. Pero a la vez es una persona con mucha iniciativa, es un líder natural y es una persona laboriosa y trabajadora.
quiero sugerir que esto es el resultado del estilo de crianza que acabo de describir. El tipo B, ustedes recuerdan que acabo de describir el tipo B, es un buscador de cariño y afecto. Es una persona sociable, fácil, complaciente. Una persona dependiente que se deja dirigir fácilmente, pero con mucha timidez y con dejadez, de dejar las cosas para mañana, de no tener las iniciativas necesarias. Pero la persona más cariñosa del mundo. Cuando uno habla de una persona cariñosa, afable, generalmente está hablando de una persona tipo B. Y finalmente, la persona tipo C se exige más de la cuenta, perfeccionista, súper responsable, que se sacrifica por lo demás, pero que se ahoga en un vaso de agua. Bueno, quiero sugerir que ustedes podrían ubicarse en uno de esos tres tipos. O el tipo A, que vive a la defensiva, el tipo B, que es un buscador de cariño, que no sabe decir que no porque quiere complacer a todo el mundo. El tipo C, que se exige más de la cuenta, perfeccionista, súper responsable. Hay mezclas. Hay personas que son AB o BC o CA, son mezclas. Pero son tres tipos de personas muy claramente visibles en los grupos. Si tienen alguna pregunta sobre esto, les ruego escribirla y entonces en el receso podemos responder. Bueno, quiero hablar ahora de los factores desencadenantes. Ya les dije que el trastorno mental viene por tres factores. Vulnerabilidad, que ya describí lo que era. Errores de la crianza, que acabo de describir, y que da como resultado estos tres tipos de personas. Entonces ahora concluyo el origen de los trastornos mentales con los estresores o factor desencadenante. Debo decirle que esto que les estoy presentando es resultado de investigaciones muy actuales en el campo de la psiquiatría y que son datos algunos que ni siquiera vamos a encontrar en los libros de texto, pero que hemos estado investigando, y recientemente hice una exposición en un congreso latinoamericano sobre este tema del origen de los trastornos mentales. El factor desencadenante o un estresor. Mire, yo quiero resumirlo. Si no entienden este punto, lo pasamos por alto. Pero el tipo A, que es el resultado de esa crianza que ya vimos con maltrato físico, tiene un factor desencadenante que son situaciones difíciles en la vida. Les voy a dar algunos ejemplos de situaciones difíciles. Situaciones difíciles es vivir en un barrio. Situaciones difíciles es vivir en un barrio. Vivir en un barrio significa que hay ladrones, que hay asaltos, que hay crímenes, que hay miedo. Son situaciones de miedo vivir en un barrio. Y ya se sabe que hay más salud mental viviendo en el campo que viviendo en un barrio de la ciudad. O sea, las estadísticas son muy claras en eso. Es más difícil que uno se vuelva loco en el campo, viviendo en el campo. Es más fácil en la ciudad. Y es más fácil cuando uno emigra, porque el emigrante tiene que ir a un ambiente difícil, con una cultura diferente, tú eres un extraño, tú estás violando las costumbres de ese lugar, y a los migrantes no les va bien generalmente. Tienen situaciones difíciles. Situaciones difíciles es el acoso laboral, acoso en la escuela.
Situaciones difíciles es una guerra. Situación difícil es cualquier situación que pone al individuo bajo amenaza, miedo. Estas situaciones en algunos individuos pueden desencadenar el ataque de pánico. Lo que les estoy diciendo es que el ataque de pánico tiene su origen. Hay una vulnerabilidad, hay una crianza basada en meter miedo y hay situaciones difíciles en la vida y de ahí viene el ataque de pánico. De ahí viene también la hipertensión arterial. Esa HTA significa hipertensión arterial y trastornos del corazón. La persona tipo A son más propensas al ataque de pánico, la hipertensión, diabetes, tiroides y hasta locura cuando hay vulnerabilidad para eso. O sea, estoy sugiriendo que situaciones difíciles es factor desencadenante para este tipo de trastorno. Para el tipo B, que ya vimos de dónde viene el tipo B, hay dos estresores importantes que deben escuchar. El primer estresor es el fracaso en el grupo de iguales en la escuela. Escúchenme bien, padre. La salud mental de nuestros hijos exige no solamente que le vaya bien en la casa, sino que cuando llega a la escuela, él se acople al grupo de iguales en la escuela. O sea, que tiene sus amigos, sus amigas normales con lo de su mismo sexo, de su misma edad. Si fracasa, si le hacen bullying, si por cualquier razón él no logra, si el hijo no logra insertarse en su grupo de iguales, él es un candidato para responder con conductas inadaptadas o adicciones. Y lo mismo, el mismo efecto hace el abuso sexual. El abuso sexual dispara adicciones y conductas inadaptadas en general. Y finalmente, la persona tipo C, cuando sufren pérdidas, escuchen bien este dato, pérdida significa que un niño pierde a su padre, a su madre, a su tío, a un ser querido cercano. Es una pérdida que es un disparador de trastornos depresivos especialmente. Cuando en una familia papá o mamá mueren tempranamente, la familia tiene que estar alerta al impacto que esto hace sobre los hijos. A veces esta madre que perdió a su marido es tan lastimada ella misma por la pérdida de su marido que no tiene tiempo de revisar cómo esto afecta a los hijos. Ya sabemos que afecta a los hijos. Y el resultado puede ser depresión y otras enfermedades que se relacionan con la depresión, que se la voy a mencionar. Los trastornos gastrointestinales tienen relación directa con la depresión. No voy a entrar en detalle, pero el que sufre del estómago, vía digestiva, para mí es como si tuviera una depresión. Igualmente, tumores en el cuerpo son propios de la persona tipo C. Y lo que hoy día se están llamando enfermedades autoinmunes. El que tiene oído para oír, que oiga. O si no, que le pregunte al buscador. Enfermedad autoinmune. Todas tienen relación con el tipo C de personalidad. Ese es el origen de los trastornos mentales. Y estoy sugiriendo entonces que el pánico tiene relación con una serie de enfermedades psicosomáticas, como son la hipertensión, diabetes y tiroides. Y que las adicciones son propias del tipo B. Y les repito que hay adicciones químicas
a sustancias y adicciones conductuales, como es la adicción al juego, adicción a la comida. Las personas obesas son adictas a la comida. Las personas obesas son adictas a la comida. Igualmente hay adicciones sexuales. Y finalmente he hablado del tipo C como propenso a la depresión. Bueno, pretendo haberles explicado el origen de los trastornos mentales. Sugiero ahora que el tipo A es propenso al ataque de pánico, a la locura, cardiopatías, enfermedades del corazón, diabetes, tiroides. En las investigaciones que hemos hecho y la consulta con otros autores, el 80 o 90% de las personas que sufren estos trastornos son tipo A. A veces aparece una persona tipo B con la presión alta, pero típicamente son personas tipo A, aceleradas, explosivas, que manejan ira, se enferman de todos estos trastornos. El tipo B se enferma de adicción a sustancias, desde el café, el cigarrillo, alcohol, drogas, pero también hace adicción al juego, al sexo. Las desviaciones sexuales son adicciones al sexo y adicción a la comida. Y las conductas inadaptadas, el ladrón, el criminal, son adicciones conductuales de alguna manera, aunque no voy a entrar en detalle por razón de tiempo. Y finalmente, la persona tipo C es propensa a la depresión, al cáncer, trastornos gastrointestinales y enfermedades autoinmunes. Bueno, yo quisiera ahora rápidamente dar algunas medidas de prevención. Explicado lo anterior, quiero dar algunas medidas de prevención, especialmente desde la casa, desde la crianza de los hijos. Esto es un resumen que le voy a dar, pero básico. Realmente lo que tengo en la pantalla en este momento, solo eso sería motivo para una conferencia, pero voy a resumirlo. Porque criar bien los hijos es prevenir trastornos mentales. La pregunta es cómo criarlos. Aquí le doy 3 fórmulas que si los padres ponen en práctica, teóricamente van a tener hijos saludables, que no van a ser enfermos mentales, que no van a ser delincuentes, sino hijos con buena salud mental. Mira, el primer punto es, en lugar de meter miedo, ser amigos de nuestros hijos. Miren, ser amigo de los hijos significa que yo les dedico tiempo para jugar con ellos y que creo en mis hijos la confianza de acercarse a mí. Yo soy amigo de mis hijos. Ellos se sienten cómodos con papá y con mamá. Los hijos que se crían en un ambiente así no van a ser locos ni tener ataque de pánico. Es un requisito de la salud mental que los hijos tengan padres que sean sus amigos. Una situación que comprobamos en la práctica profesional de la psiquiatría y de la psicología es que muchas veces los hijos fueron abusados sexualmente. Abusados por un tío, por un maestro, por un vecino, por un amigo de la casa. Pero los hijos no se lo dicen a papá ni a mamá. No tienen confianza.
Tienen miedo de que si se lo dicen a papá o a mamá, le van a echar la culpa a ellos y lo van a castigar. Entonces, crear confianza hacia los hijos significa crear un puente para que cuando a ellos se les tranque el juego, ellos tienen facilidad para ir a llorar con mamá, a llorar con papá y a decir lo que está pasando. Mire, si creamos hijos, eso en nuestros hijos, estamos llenando el primer requisito de una buena crianza y el primer requisito para crear hijos con salud mental. En segundo lugar, la segunda medida preventiva es que en lugar de poner los hijos a pasar vergüenza, ustedes recuerdan que yo hablaba de rodar de casa en casa, de tener un hijo preferido. En lugar de poner los hijos a pasar vergüenza, hay que crear en ellos un sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia significa que ellos se sienten parte de una familia, se sienten queridos, que es un premio para ellos estar en la casa. Hay hijos que desde que tienen el primer chance se van. Yo he sufrido a veces en el consultorio con una madre que tuvo un hijo que se le fue a Nueva York y ese muchacho más nunca volvió. Bueno, no tenía sentido de pertenencia. Cuando los hijos tienen sentido de pertenencia, no solamente mantienen el vínculo familiar, sino que van a ser hijos prosociales. No van a ser delincuentes, no van a ser adictos, van a ser hijos comprometidos con el bienestar de la sociedad. ¿Cómo logramos eso en nuestra casa? Que nuestros hijos desarrollen sentido de pertenencia. Bueno, sencillamente pasando tiempo en familia. Cuando nos vamos juntos a la playa, al río, o cogemos una guagua o un avión en familia, cuando comemos juntos en la casa, estamos creando sentido de pertenencia. Lo contrario es familias que no se reúnen ni siquiera para comer, cada uno por su lado, con su celular, con la televisión, y no hay un espacio de la familia estar juntos. Una familia que algunas veces va al campo y tiran una pelota y juegan entre ellos, suben una montaña y se ríen y juegan, desarrolla sentido de pertenencia. La excepción es cuando tenemos un hijo preferido, porque entonces ahí se crea un ruido que daña toda la familia. Pero si usted no hace preferencia y da a cada hijo el mismo espacio de cercanía y hay actividades para la familia, su hijo tiene sentido de pertenencia. Y finalmente, la tercera medida preventiva es, en lugar de echar culpa sobre los hijos, formar hijos con autoconcepto. Eso significa que a sus hijos usted lo sabe aplaudir cuando hacen las cosas bien hechas. Los padres de antes no aplaudían, porque la idea de crianza antigua es que ellos están para eso, para pasar de curso y para sacar buena nota. Y si sacaron buena nota, no hay ni siquiera que mirar para allá. Miramos para allá cuando saca mala nota. Eso es una mala crianza. Miren, una función central de los padres es constituirse en el público de sus hijos para aplaudirle cuando hacen las cosas bien hechas. Hombre, también le vamos a llamar la atención cuando hacen las cosas mal hechas, de buena forma. Pero los padres tenemos que ser el público de nuestros hijos. Cuando un hijo llega a la casa con sus notas buenas, debe encontrar padres que sonríen, aplauden y comentan las buenas notas que sus hijos han sacado. Y así, cuando uno de los hijos descolla en los deportes
en el arte o en la ciencia o en el área que sea, los padres tienen que ser públicos de sus hijos para aplaudirle, para levantarle la moral, para elogiar lo correcto. Si los padres desarrollamos autoconcepto en los hijos, si le creamos sentido de pertenencia y si somos amigos de nuestros hijos, vamos a tener éxito en la labor de crianza. Y vamos a ser premiados por la vida, por hijos que nos van a dar más años de vida, porque hay hijos tan inadaptados, con tantas contrariedades, que provocan tanto sufrimiento a los padres, que acortan la vida de los padres. Hay padres que se mueren antes por la mala conducta de sus hijos. Aquí le doy una fórmula para criar bien los hijos. Y finalmente, quiero concluir con algunas medidas específicas de autoayuda. Para el tipo A, si en lo que dije antes te identificaste como tipo A, te doy 4 tareas de autoayuda que te van a ayudar en lo que sea tu enfermedad. Ataque de pánico, te sube la presión, diabetes, tiroides, cualquiera de las enfermedades típicas del tipo A. Estas 4 medidas están probadas que son correctivas y que mejoran el pronóstico de las enfermedades del tipo A, como es la ansiedad. En primer lugar, gimnasia aeróbica. Eso el gobierno de los Estados Unidos hizo una investigación y tomó personas con ataque de pánico y las dividió en 2 grupos. A un grupo le dieron tranquilizante y a otro grupo lo pusieron a hacer gimnasia aeróbica, media hora de ejercicio todos los días de lunes a viernes. Después de varios meses fueron llamados para revisar cómo estaba su nivel de ansiedad. Resultado, todos habían mejorado, uno con tranquilizante y otro con gimnasia aeróbica. La importancia de ese estudio es que demostró que la gimnasia aeróbica es tan efectiva como los tranquilizantes que indica el psiquiatra. Ahora, tengan cuidado, si tú estás tomando un tranquilizante que te indicó el psiquiatra, no te autorizo a dejarlo para hacer gimnasia aeróbica. Pero yo te estoy afirmando que si haces gimnasia aeróbica, el psiquiatra se va a dar cuenta que necesitas menos el tranquilizante, porque hace el mismo efecto. En segundo lugar, laborterapia. Te explico esa palabra. Laborterapia es lo contrario de la filosofía del negrito del batey. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Laborterapia es el trabajo como una bendición. Mira, cuando a ti te gusta lo que tú haces, eso es laborterapia. Y ya está probado de que ese trabajo contribuye a tu salud. El trabajo contribuye a tu salud. Si tú quieres que tu trabajo sea una terapia, tienes que hacerlo como un arte, tienes que buscar la belleza de lo que estás haciendo. O sea, no puedes simplemente hacer las cosas para salir de eso. Tienes que buscar belleza, calidad, para que cuando tú termines de trabajar, tú te sientas bien con el trabajo que has hecho. Si haces eso, tu trabajo se ha convertido en una terapia para bajarte los niveles de ansiedad y para vivir mejor.
Cerrar el expediente de abuso con papá y mamá también. Si viviste experiencias de abuso físico, maltrato físico, a veces es necesario buscar ayuda para cerrar, porque eso te sigue haciendo daño, aunque tú no se lo digas a nadie. Y finalmente, una alimentación sana, que significa aprender a beber agua, a comer frutas, a comer granos, y especialmente granos naturales. Para el tipo B y todo lo que puede padecer el tipo B, especialmente adicciones, le doy 4 tareas. Primero, conciencia. Quiero decir que para enfrentar una adicción, el paso número 1 imprescindible es concientización de que estás atrapado en esa adicción. Mientras tú justificas tu hábito, no te cura ni el médico chino. Tú tienes que decir, estoy atrapado. Busca información médica para concientizarte del daño que eso implica. Puede ser juego, puede ser comida basura. Las personas obesas abusan de la comida basura. Cuando te haces conciencia y decides cambiar, ya diste el primer paso para enfrentar tu adicción. El segundo paso es cambiar la rutina. Esto significa, si tú, por ejemplo, tienes una adicción a la comida, cambiar la rutina puede significar dejar los dulces para comer fruta todos los días, dejar los dulces, helado, bizcocho, refresco, dejar las cosas a las que se le añade azúcar por comer fruta. Es cambiar un hábito malo por un hábito bueno. Tercero, para cambiar de hábito hay que cambiar de grupo, porque tú estás en un grupo que te empuja, te arrastra a eso. Si dejas el grupo malo y te metes en un grupo sano, tienes más facilidad de vencer tu adicción. Y finalmente, los estudios sobre adicción confirman que agarrarse de Dios cuando uno es creyente fortalece los pasos anteriores. Y finalmente, para la depresión y los trastornos de la persona tipo C, menciono primero gimnasia aeróbica, que también es efectiva. Es efectiva para el tipo A, para el tipo C. Realmente para todo el mundo es efectiva la gimnasia aeróbica. Pero te añado 3 puntos importantes para autoayuda para la depresión. Mire, el segundo punto es optimismo. Miren lo que se ha descubierto con la depresión en los últimos años. Y es que las personas que se deprimen son pesimistas. Son expertos en ver el lado negativo de las cosas. Son expertos en ver el vaso medio vacío, en lugar de ver que está medio lleno. Son personas que no saben celebrar lo bueno y que exageran lo malo. Entonces, hay que desarrollar optimismo. Hay que aprender a celebrar lo bueno que uno tiene. Hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a la gente. Hay que celebrar cuando uno le va bien. Hay que aprender a manifestar optimismo. Lo que se ha descubierto es que los que se deprimen y se suicidan son gente especialista en ver el lado negativo de la vida. Y por eso añado de inmediato salidas. Porque cuando uno dice me voy al campo, me voy a comer fuera, me voy a hacer algo que me gusta hacer, el cerebro dispara sustancias antidepresivas, literalmente. Los depresivos se encierran demasiado en la casa. Hay que salir a veces, hay que trabajar.
Pero llega el momento en que hay que salir, disfrutar legítimamente de los placeres de la vida. Y finalmente, estudios recientes en el campo médico confirman la ventaja, no solo para la depresión, sino para el cáncer, para trastornos digestivos y enfermedades autoinmunes, de perdonar y pedir perdón. Miren, esto no está en los libros de medicina, esto es un descubrimiento reciente. Cuando tú perdonas o tú te reconcilias con una persona, cuando tú hablas con alguien, como dice la Biblia, si alguien peca contra ti, ve y acércate y restaura, sana, perdona, pide perdón. Cuando uno sana un conflicto con alguien, uno siente como que se ha quitado un peso de encima. Uno se siente nuevo. La medicina está descubriendo que eso es real, que el cerebro dispara sustancias de salud sobre todo el cuerpo. Eso comienza con la familia cercana de uno. Tener un rencor contra papá o mamá hace daño y acorta la vida, según las investigaciones recientes en el campo de lo que se llama psiconeuroinmunología. Estoy hablando de esto no porque lo dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino porque la ciencia médica ha descubierto la ventaja de perdonar y pedir perdón. Si es posible, dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Asistimos a un momento de violencia, pero debemos ser agentes de la paz. Concluyo de esa manera y me abro entonces a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, doctor, por tan brillante y magistral exposición. De verdad que sí. Hoy usted nos ha hablado al espíritu, nos ha hablado a la mente, nos ha edificado extraordinariamente. Estoy fascinada. Por aquí compartía con mis compañeras de equipo. Estamos fascinados con esta charla que usted nos ha entregado. De verdad, una joya. Dios le ha bendecido, le seguirá bendiciendo. Tenemos algunas preguntitas para usted en esta charla. Se me queda de verdad que ya estamos aprendiendo a conocernos un poco mejor. Ya sabemos a qué grupo pertenecemos o si estamos, ¿verdad?, entremezclados, como bien usted decía, el grupo A, B o C. También importante esos tips o esas recomendaciones de autoayuda. Nos alegra mucho saber que como organización estamos dando pasos en ese sentido y nuestro capital humano que nos acompaña es testimonio de esto. De verdad agradecemos mucho a Dios iluminarnos en este sentido. Nos ha hablado extraordinariamente a los padres. ¿Cuántos mensajes ha puesto usted en nuestra mente y en nuestras manos en esta noche? Muchísimas gracias. De verdad, una verdadera joya. Así es que con estas palabras le doy agradecimiento y voy a pasar algunas de las preguntas que tenemos de los participantes. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Dice la primera pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de que los hijos mayores asuman en cierto momento el rol de los padres? Sí, miren, es una buena pregunta porque debo repetir que a veces los padres no tienen otra alternativa que poner a los hermanos
grandes a cuidar a los pequeños. O sea, no siempre tenemos las condiciones ideales. ¿Cuál es el resultado? Así a grosso modo, miren, los adultos que hacen el papel de papá de sus hermanos son adultos que no saben celebrar. Escúchenme bien. Son adultos responsables, súper responsables, pero que no saben darse un gustazo en la vida, porque la vida es una mezcla de trabajo responsable, pero también momentos para salir y disfrutar de algo legítimo. Entonces, estas personas suelen ser tan responsables que no saben celebrar. Y celebrar es parte de la vida normal. Eso así en sentido general, pero las enfermedades que yo mencioné, estas personas son más propensas a la depresión. Miren, si ustedes se fijan, la gente sin vergüenza no se enferman de cáncer. Fíjense bien que la gente que se muere de cáncer suele ser gente responsable, quizá demasiado responsable. Entonces, lo que necesitamos son personas equilibradas, que sepan asumir responsabilidades, pero que también sepan romper la rutina para irse al campo, a cenar y hacer las cosas propias de la diversión. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo recuperar a los hijos si ya he hecho daño haciendo una formación bajo la preferencia? Sí, muy buena pregunta. Mira, mi esposa y yo, Fiordalisa, criamos 3 hijos y debo decirle que ahora somos especialistas y pretendemos tener respuesta, pero cuando nos tocó criar, cometimos muchísimos errores. Y hubo un momento en que yo tuve que hacer un alto en mi rol de papá para pedirle perdón a mis hijos. Pedirle perdón a mis hijos. Y yo a mi hijo varón, en un momento dado, me tuve que acercar a él y decirle, mira viejo, perdón, me pasé. Pero yo te propongo que hagamos un esfuerzo, tú y yo, de ser padre e hijo. Yo quiero ser un papá para ti, yo quiero ser que tú seas un hijo para mí. Yo lo cogí medio de sorpresa, él no esperaba que papá, pero a partir de ese momento, yo comencé a acercarme a mi hijo, a enamorar a mi hijo. Hoy yo estoy cosechando la ventaja de haber hecho eso. Ese hijo es mi asesor, que yo no tomo una decisión económica importante sin consultar a mis hijos y especialmente a ese que maneja las finanzas. Entonces yo quiero decir a los padres que primero que no hay padres perfectos que no hayan cometido errores y que si estos errores implicó descuido, preferencia, que uno siempre tiene la oportunidad de acercarse al hijo sin hacerle daño al otro. Usted ve, porque uno no puede, por salvar a uno, hundir al otro. Pero si descuidaste a un hijo, tú bien puedes decirle, te he descuidado, pero yo quiero que nos demos la oportunidad de tener una relación correcta. Hay hijos que para ellos eso va a ser una tabla de salvación. Hay hijos que necesitan esa medicina, que no le van a decir a papá y a mamá lo que ellos realmente sienten, por respeto, por miedo, por lo que sea. Pero que si papá y mamá toman la iniciativa, algunos hijos lo van a agradecer toda la vida. Muchas gracias, doctor. En esa misma línea, también tenemos otra pregunta y es, una vez que ya hemos cometido el error
no del lado del consentimiento, sino tenemos el lado del maltrato. Ese hijo se cría con resentimiento, con odio hacia los padres o hacia el que ha tenido la mayor inclinación sobre el trato. ¿Existe la posibilidad que ya de adulto se pueda rescatar esa buena relación familiar? Sí, la respuesta es que sí. Mira, a mí me tocó acompañar una familia muy importante, esa familia socialmente importante, pero con un hijo que había cogido la calle. Y cuando yo vi lo que estaba pasando en la casa, me di cuenta que papá había abusado sobre este hijo y que ese coger la calle era una manera de rebeldía contra papá. Yo le sugerí a papá pedirle perdón a su hijo. Y mire, esto se lo puedo decir aquí confidencialmente porque han pasado muchos años, pero estoy hablando de una figura socialmente importante. Y yo le conté mi propio testimonio y este papá hizo exactamente eso, porque este papá venía de una comunidad de fe que le dijeron, ve donde el doctor Dunque, ahí yo tenía una doble autoridad. Él hizo lo que yo le pedí hacer. Miren, a la sesión siguiente, cuando entraron a hablar conmigo la familia completa, yo me di cuenta que algo había cambiado. Este muchacho vino con corbata. Hace muchos años de eso, ya no se pone, la corbata no se usa tanto. Pero yo le vi la formalidad, el intento, y entonces el papá me contó lo que él había hecho, le pidió perdón, comenzaron de nuevo y el muchacho comenzó de nuevo. O sea, yo quiero decir a los padres que se puede comenzar de nuevo. No importa la edad que tengan nuestros hijos. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo lidiar con un familiar tóxico que no podemos evitar relacionarnos con él porque es muy cercano? Bueno, hay que ver cuál es la toxicidad de ese familiar. Mira, a veces se trata de abuso sexual. O sea, yo lo he tenido en el consultorio y este es un tío que abusó sexualmente de esa muchacha. A veces puede ser tóxico en el sentido de que tiene malas costumbres, drogas, alcohol, un hombre mujeriego. Son personas tóxicas realmente. Yo pienso que si se trata de toxicidad en ese sentido, la salida es sencillamente poner frontera con ese pariente con problemas, pero hay ocasiones en que el asunto puede tener tanta repercusión que uno deba buscar ayuda profesional, para saber cómo manejar la situación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo recuperar a los hijos si ya ha hecho daño haciendo una formación bajo la preferencia? Sí, muy buena pregunta. Mira, mi esposa y yo, Fiordalisa, criamos 3 hijos y debo decirle que ahora somos especialistas y pretendemos tener respuesta, pero cuando nos tocó criar, cometimos muchísimos errores. Y hubo un momento en que yo tuve que hacer un alto en mi rol de papá para pedirle perdón a mis hijos. Pedirle perdón a mis hijos. Y yo a mi hijo varón, en un momento dado, me tuve que acercar a él y decirle, mira viejo, perdón, me pasé.
pero yo te propongo que hagamos un esfuerzo, tú y yo, de ser padre e hijo. Yo quiero ser un papá para ti, yo quiero ser que tú seas un hijo para mí. Yo lo cogí medio de sorpresa, él no esperaba que papá, pero a partir de ese momento, yo comencé a acercarme a mi hijo, a enamorar a mi hijo. Hoy yo estoy cosechando tesoro, que yo no tomo una decisión económica importante sin consultar a mis hijos y especialmente a ese que maneja las finanzas. Entonces yo quiero decir a los padres que primero que no hay padres perfectos que no hayan cometido errores y que si estos errores implicó descuido, preferencia, que uno siempre tiene la oportunidad de acercarse al hijo sin hacerle daño al otro. Usted ve, porque uno no puede, por salvar a uno, hundir al otro. Pero si descuidaste a un hijo, tú bien puedes decirle, te he descuidado, pero yo quiero que nos demos la oportunidad de tener una relación correcta. Hay hijos que para ellos eso va a ser una tabla de salvación. Hay hijos que necesitan esa medicina, que no le van a decir a papá y a mamá lo que ellos realmente sienten, por respeto, por miedo, por lo que sea. Pero que si papá y mamá toman la iniciativa, algunos hijos lo van a agradecer toda la vida. Muchas gracias, doctor. En esa misma línea, también tenemos otra pregunta y es una vez el error, no del lado del consentimiento, sino tenemos el lado del maltrato. Ese hijo se cría con resentimiento, con odio hacia los padres o hacia el que ha tenido la mayor inclinación sobre el trato. ¿Existe la posibilidad que ya de adulto se pueda rescatar esa buena relación familiar? Sí, la respuesta es que sí. Mira, a mí me tocó acompañar una familia. Yo le sugerí a papá pedirle perdón a su hijo. Y mire, esto se lo puedo decir aquí confidencialmente porque han pasado muchos años, pero estoy hablando de una figura socialmente importante. Y yo le conté mi propio testimonio y este papá hizo exactamente eso, porque este papá venía de una comunidad de fe que le dijeron, ve donde el doctor Duncan, ahí yo tenía una doble autoridad. Él hizo lo que yo le pedí hacer. Miren, a la sesión siguiente, cuando entraron a hablar conmigo la familia completa, yo me di cuenta que algo había cambiado. Este muchacho vino con corbata. Hace muchos años de eso, ya no se pone, la corbata no se usa tanto. Pero yo le vi la formalidad, el intento, y entonces el papá me contó lo que él había hecho, le pidió perdón, comenzaron de nuevo y el muchacho comenzó de nuevo. O sea, yo quiero decir a los padres que se puede comenzar de nuevo. No importa la edad que tengan nuestros hijos. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo lidiar con un familiar tóxico que no podemos evitar relacionarnos con él porque es muy cercano? Bueno, hay que ver cuál es la toxicidad de ese familiar. Mira, a veces se trata de abuso sexual. O sea, yo lo he tenido en el consultorio y este es un tío que abusó sexualmente de esa muchacha. A veces puede ser tóxico en el sentido de que tiene malas costumbres, drogas, alcohol, un hombre mujeriego. Son personas tóxicas realmente. Yo pienso que si se trata de toxicidad en ese sentido, la salida es sencillamente poner frontera con ese pariente con problemas, pero hay ocasiones
en que el asunto puede tener tanta repercusión que uno deba buscar ayuda profesional, para saber cómo manejar. A veces un hermano tiene que acercarse a otro y decirle explícitamente, mira, hermano, comencemos de nuevo. Yo quiero hacer un esfuerzo. Vamos a borrar el pasado y comencemos de nuevo. Eso está en la Biblia. Si ustedes leen en el Génesis la lucha entre Jacob y Esaú y cómo Jacob en su encuentro con Esaú usa una técnica de ablandamiento que a veces uno tiene que valerse de algo para aflojar el corazón, pero se puede hacer. Y cuando uno logra, mira, reconciliarse con los hermanos y sanar la familia, eso es bueno para uno, bueno para los hijos, bueno para toda la familia y hasta para la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Entiende usted, doctor, que estas plataformas digitales que hay de autoayuda y de consultas online pueden ser una herramienta de apoyo para poner en contacto a colaboradores que puedan tratar sus condiciones, diríamos, sus traumas, sus condiciones estresoras en sentido general? Sí, mi respuesta es que sí. O sea, las redes sociales son un símbolo importante del siglo que estamos viviendo. La humanidad pasó a cambios revolucionarios cuando se dieron saltos en la comunicación. Y ha habido 3 momentos de cambios revolucionarios. El primer momento fue cuando se descubrió la escritura. O sea, cuando el hombre aprendió a escribir, eso dio lugar a la revolución del neolítico. La agricultura, la ganadería, la cerámica, todo mejoró cuando mejoró la escritura. Y algo parecido sucedió cuando se descubrió la imprenta. O sea, la imprenta fue un elemento crucial de la revolución industrial. Y hoy día, el gran descubrimiento de hoy son las redes sociales. Y yo pienso que tenemos que aprender a usar las redes sociales para todo. Eso no va a sustituir a la presencia física, pero sí nos va a hacer más efectivos. Como por ejemplo, tener este intercambio con ustedes, yo aquí desde mi casa y cada uno en su propio hogar, ahorro de gasolina y evitar tanto, o sea, lo que hubiera implicado que tengo que ir a Santiago, o sea, lo estamos haciendo y la efectividad es similar en realidad a que si estuviéramos en la misma aula, aunque eso no niega elementos importantes de la comunicación directa. Definitivamente muy atinado y muy correcto, doctor Dunker. Muchísimas gracias. Ya al finalizar tenemos otros reconocimientos y agradecimientos para usted. Dice, gracias al doctor por desarrollar este tema tan importante para nosotros. Básicamente es agradecerle y gracias porque ha sido de manera íntegra, tocado todas las áreas y esperas que una persona, un ser humano puede verse incidido o afectado. Esos son agradecimientos que tenemos aquí para usted, doctor, de parte de Cooperativa La Altagracia. Cerramos agradeciendo inmensamente nueva vez su magistral exposición y sobre todo estos momentos de vivencia que usted nos ha esclarecido y que van básicamente es una enseñanza para la vida, es una enseñanza para vivir
y para enseñar a otros a aprender a vivir. Muchas gracias a ustedes y aprovecho para mencionar la admiración que tengo por ustedes desde cuando viví en Santiago, y pienso que ustedes son un ejemplo de institución que el país necesita para acercarse más al bien común. Mi abrazo y gracias por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros fue un inmenso honor. Feliz noche para todos y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Bye, bye. El cooperativismo es solución.